En este video revisaremos las principales causas de la construcción del Canal de Panamá. El Canal de Panamá es la obra de ingeniería más grande que se construyó en esa época a nivel mundial. Es el único lugar donde se unen la gran mayoría de países del mundo, parecido a la ONU. Es un lugar donde se unieron los más grandes ingenieros y empresarios de la época e impulsar esa impresionante obra sin precedentes. También es el único lugar en la faz de la Tierra donde el capitán pierde el control del navío debido a que lo tiene que cruzar un especialista del canal. Si quieres saber las muchas adversidades que tuvieron que pasar para crear este gran proyecto, quédate hasta el final de este video. Todo empezó en el año de 1513, cuando en América los indígenas de la zona condujeron a Vasco Núñez de Balboa por aquel camino justo hasta el Mar del Sur. Fue la primera vez que un europeo divisó el Océano Pacífico. Las ventajas de establecer una ruta de tránsito por Panamá resaltaron de inmediato, y fue la razón por la cual en las costas de Panamá se estableció la primera ciudad del continente americano en aguas del Pacífico. Con el paso del tiempo, el camino se convirtió en una ruta durada entre 1531 y 1660 de todo el oro que ingresó a España procedente del Nuevo Mundo. El 60% cruzó por el Istmo de Panamá en 1821. Panamá más adelante se independizó de España y, siguiendo el liderazgo y la visión del libertador Simón Bolívar, decidió unirse voluntariamente a la Gran Colombia durante la fiebre del oro en 1848. El camino fue el paso obligado de aquellos que se movilizaron hacia California en búsqueda de fortuna ante el potencial económico y estratégico de la ruta a escala mundial. En esos momentos empezaban los países de primer mundo a tener un interés mundial, y no solo en sus países. En ese entonces, los presidentes de los países no acostumbraban viajar a otros países para ser tratados, pero sabían que iba a jugar un papel importante el país que pudiera conectar los dos océanos a través de un canal, porque se perfilaría a ser una potencia mundial. Estados Unidos e Inglaterra se estaban disputando la idea de construir un canal, buscando múltiples alternativas para obtener una ventaja comercial. Esto dio como resultado dos rutas preferidas, Nicaragua y Panamá, que durante esa época era un estado federal de Colombia. Francia también estaba interesada principalmente por Ferdinand de Lesseps. Él era renuente a construir la vía sobre Panamá y decidió entonces, mediante una sociedad civil del Canal Interoceánico, precedida por él mismo, enviar al oficial de la Marina Lucien Napoleón Bonaparte Weiss en 1876 al Istmo de Panamá para verificar si la obra era factible. Lucien Napoleón perdió a todos los hombres que llevaba debido a las circunstancias complejas de cruzar ese punto en Panamá, debido a que había enfermedades como fiebre amarilla y malaria que no sabía qué los mataba en ese momento, sumado a la compleja selva con su densa vegetación. En 1877, una comisión de la Ciudad Geográfica de París, precedida por Armand Reclus, hace otras evaluaciones técnicas para el proyecto. Viendo las buenas condiciones para construir un canal en Panamá, Weiss fue a Bogotá a solicitar la construcción de la vía, y el 18 de mayo de 1878 se firmó el contrato Salgar-Weiss, en el que Colombia autorizaba a Francia a realizar dicho proyecto con una duración de 99 años. El 15 de mayo de 1879 se reúne en París el Congreso Internacional de Estudios del Canal Interoceánico. Este fue presidido por Lesseps y tendría como objetivo determinar la mejor ruta y el mejor proyecto interoceánico entre el Istmo de Tehuantepec en México hasta el Darién en Panamá. En el Congreso se conformaron varias comisiones que debían analizar diferentes aspectos del problema y presentar sus conclusiones y recomendaciones. La más importante fue la comisión técnica integrada por el propio Ferdinand de Lesseps, quien ya había construido el Canal de Suez, un canal del doble de largo que cruzaba el desierto árabe y con el que ya había sido condecorado en Francia Gustave Eiffel, quien construyó la Torre Eiffel, Thomas Selfridge y Pedro Sosa, único representante panameño, entre otros. Hubo arduas sesiones y múltiples discusiones acerca de las diferentes rutas. La que más destacó fue la propuesta de Nicolas Joseph Adolphe Godin, barón de Bruselas, quien como ingeniero francés trató de convencer a de Lesseps a construir el Canal de Panamá,
represando el río Chagres, incluyendo la construcción de esclusas y un lago artificial, insistiendo en que no podía repetir la misma fórmula del canal de Suez debido a que la topografía de ambos era muy diferente. Debido a la influencia de Lesseps en la comisión, se rechazó tajantemente dicha idea, ya que según él, la mejor forma era construyendo un canal a nivel. El 28 de mayo de 1879, la comisión concluyó que la vía interoceánica debía unir la bahía de Limón y la bahía de Panamá, con un canal a nivel. Dicha decisión fue ratificada por el Pleno del Congreso, con la abstención de los estadounidenses, ya que en ese modelo era la voluntad propia de Ferdinand, que decidió antes de que el Congreso prevaleciera dicho proyecto. Es así que, siguiendo su designio como héroe nacional de Francia, decidió tomar la dirección del nuevo proyecto. Empezaron a suscitarse los problemas después de haber iniciado la excavación del canal. Aparecieron los primeros casos de fiebre amarilla y malaria que menguaron la fuerza laboral e incluso afectaron a los encargados franceses que ejecutaban el proyecto. Dado que en esa época no se conocía la enfermedad y sus causas, se atribuían a malestares renales o a fiebre común que tenían como origen emanaciones tóxicas de la tierra. Todo ello sin saber que los hospitales que los franceses construyeron eran los principales focos de enfermedades, ya que los mosquitos se reproducían en el agua usada para que no entraran los insectos rastreros en el hospital. Otro gran problema fue que el contratista original en quien Lesseps confió canceló su contrato en una carta el 31 de diciembre de 1882. Esto condujo a un caos en la obra que solo se iba a solucionar en marzo de 1883, cuando se modificó la organización del proyecto. La comisión asignó un nuevo director como superintendente y tuvo que usar el sistema de pequeños contratistas. Por este motivo, se usaban pequeñas maquinarias que eran desechadas con frecuencia, generando así un aumento en la mano de obra, alcanzando la cifra de 19,000 obreros en 1884, principalmente traídos de las Antillas. Sin embargo, en 1885 la situación de las enfermedades empeoraba, quedando incluso los directores generales afectando por la fiebre amarilla y la malaria de manera directa o indirecta entre 1883 y 1888. Hubo 6 directores generales. Y surgía un problema nuevo, los derrumbes en las excavaciones. En esta fecha, solo se había removido el 10% del corte Culebra y ya muchos pensaban que la idea de un canal a nivel, como Ferdinand propuso, estaba desfasada. Para 1886, el director general Léon Boyer criticó que con el tiempo que quedaba y con los pocos fondos disponibles iba a ser imposible trazar el canal a nivel, y propuso que se hiciera un lago temporal y un canal de esclusas que podía ser profundizado, pero la terquedad del propio Lesseps impidió que se tomara en cuenta esta idea. En enero de 1887 aún estaba empecinado con su canal a nivel, pero la presión de los políticos, empresarios y de la ciudadanía francesa en general que había comprado acciones de esa compañía lo forzaron a reconsiderar su idea y a tomar otras alternativas. Era evidente que lo que aprendió en Suez no iba a ser aplicable en Panamá, por muchas razones. El clima en Suez era seco, pero en Panamá era húmedo y lluvioso. Las enfermedades tuvieron un escaso impacto en Suez, pero en Panamá estaban influyendo decisivamente en el fracaso del proyecto. El terreno del canal de Suez era plano y arenoso. Su altura máxima era de 15 metros, en cambio en Panamá era rocoso y montañoso, con una altura máxima de 95 metros en corte Culebra. En octubre de 1887, un comité consultivo emitió un informe que apoyaba la construcción de un canal con esclusas y con un posible dragado para un canal a nivel en el futuro. Este plan recordó las palabras del barón Repinar en el Congreso de 1879 y fue aceptado con renuencia por Ferdinand. Caída en quiebra el 4 de febrero de 1889, la compañía de Lesseps fue asumida por el ingeniero jefe de la obra de construcción del canal, Philippe Jean Benut-Varilla, que estaba llevando a cabo nuevos trabajos según el proyecto de Eiffel, además de que había invertido toda su fortuna en este proyecto. Benut-Varilla se dirigió al gobierno de los Estados Unidos para buscar la forma de poder vender su proyecto al presidente Theodore Roosevelt. Cabe mencionar que Roosevelt fue el primer presidente en impulsar la presencia de Estados Unidos en otros países,
Crear este proyecto era para él un objetivo geoestratégico. En el Congreso de Estados Unidos, el proyecto dominante era la construcción de un canal a nivel de mar tecnológicamente, mucho más fácil a través de Nicaragua, pero esto no lo ayudaría en nada a recuperar la inversión que hizo Bennu Varila en el canal de Panamá. A punto de deliberar en el Congreso de Estados Unidos cuál era la propuesta más atractiva, si Panamá o Nicaragua, Bennu Varila hace una jugada maestra. Envía postales a todos los representantes del Congreso con una estampilla postal de Nicaragua en la cual tiene una imagen de un volcán y les comenta que no es posible construir un canal en una zona volcánica. Los resultados salen a la luz y resulta ganador el canal de Panamá. Entonces se firma un tratado, el Herrán-Hay, entre el gobierno colombiano y el estadounidense, con el objeto de la construcción de un canal transoceánico en Panamá, que en aquellos tiempos formaba parte de Colombia. Pero ahora enfrentan un nuevo problema. El tratado fue rechazado por el Senado colombiano, situación que empujó a un grupo de panameños encabezados por José Agustín Arango, y se dice que fue influenciado por Bennu Varila para establecer un movimiento separatista que permitiera a los panameños negociar directamente un tratado para la construcción del canal con los Estados Unidos. El presidente Theodore Roosevelt impulsó la misión enviando una flota naval estadounidense con el fin de ayudar al levantamiento de José Arango para impulsar a los colombianos con la condición de nombrar a Bennu Varila como embajador de Panamá. En los Estados Unidos ya había redactado una constitución, creado una bandera y un establecimiento militar de la nueva nación. Al principio, la nave estadounidense no desembarcaba porque justo iba llegando otra nave, pero de Colombia con 300 soldados. Así que los estadounidenses esperaron a que José Arango pudiera capturar a los capitanes de esos soldados y de otros ejércitos por tierra para poder desembarcar. Cabe mencionar que la idea de capturar a los capitanes del ejército fue de su esposa y así lograr la independencia de Panamá. La razón por la cual no hubo muertes en Panamá fue porque hubo mucho dinero. Cada uno de esos tropas se le pagó para que se fueran. Se dice que aquí no hubo cañonazos, sino billetazos. Lo que logró Bennu Varila fue agilizar la aprobación del nuevo tratado de Bennu Varila-Hay, donde se le concede a Estados Unidos los derechos de explotación y construcción del Canal de Panamá y el control de la zona en torno al mismo, y fue firmado el 18 de noviembre de 1903, solo 15 días después de su independencia, aunque no logró imponer su propuesta de una nueva bandera. Tan pronto se firmó, enviaron a un médico de la Armada estadounidense para buscar la causa de la fiebre amarilla y no cometer los mismos errores que los franceses. El médico encontró la causa, que eran los mosquitos, y también creía que era insalubre las viviendas y ciudades cercanas a donde se estaba construyendo el canal. Al principio, nadie le creía que un animal tan pequeño podría causar semejante enfermedad, y fue el motivo por el cual no promovieron su iniciativa para mitigar esta enfermedad al inicio. La primera etapa de construcción del canal es parecida a la de los franceses de los norteamericanos, un proyecto destinado al fracaso, pero Roosevelt no lo iba a permitir y envía al mejor ingeniero del mundo, John Stevens, que ha soportado las condiciones de trabajo más extremas y es responsable de la expansión ferroviaria de Estados Unidos. Y ahora, la obra toma un nuevo rumbo. Cuando el ingeniero percibe campos de batalla de sangre, hay hambre, muertes, dolor y angustia. El ingeniero toma una decisión que sorprende a muchos para la obra porque dice que sus predecesores excavaban solo para reportar grandes cantidades a Washington, pero no existía un avance real, y replantea la obra desde cero. Al ritmo que entraban los pacientes a los hospitales, nunca habrían acabado el canal. Así que se sienta con el Dr. Gorgas y aprueba el presupuesto para hacer una fumigación sin precedentes y una campaña sanitaria que incluía la creación de nuevos hospitales, telas contra mosquitos en las casas, pavimento en las calles de la ciudad de Panamá, construcción de las 2 primeras potabilizadoras, y se creó el alcantarillado para canalizar todas las aguas. El Dr. Gorgas mejoró realmente la sanidad y logró lo que para muchos era un milagro: reducir notablemente los casos de malaria y fiebre amarilla. El 11 de noviembre de 1905 se reporta el último caso en Panamá. Se expande la noticia de las mejoras en Panamá y en solo 6 meses se triplica la llegada de nuevos trabajadores. El ingeniero empieza a ver avances palpables y se da cuenta que un canal al nivel del mar es imposible. Así que retoma el viejo proyecto de represar el río Chagres y piensa en grande.
deben causar el río para crear un lago gigante en el interior del país. En 1906, el presidente Theodore Roosevelt es el primer presidente en ejercicio en salir de su país. Quería ver el sueño en persona, pero poco después renuncia el ingeniero John Stevens, porque cree que no se debería hacer eso a la naturaleza, y es cuando Roosevelt, casi al punto de quiebre, envía un ingeniero del ejército, el coronel George Washington Goodall, y es el que por fin puede terminar la obra e inaugurarla al tráfico marítimo el 15 de agosto de 1914. La nueva República de Panamá, representada por Benú Varila, concedió a Estados Unidos los derechos a perpetuidad del canal y una amplia zona de 8 kilómetros a cada lado del mismo, a cambio de una suma de $10 millones y una renta anual de $250,000. El Tratado Benú Varila-Ay, sin embargo, fue muy contestado en las décadas siguientes. Panamá deseaba recuperar el control de la zona del canal. Las negociaciones se iniciaron en 1970 entre el gobierno de Estados Unidos y las autoridades panameñas. El 7 de septiembre de 1977, el presidente Jimmy Carter y el jefe de gobierno de Panamá, Omar Torrijos, firmaron el Tratado Torrijos-Carter, que devolvió a Panamá el control completo del canal el 31 de diciembre de 1999. En la actualidad, ya queda chico el canal a las nuevas embarcaciones. Al principio se tomaba como referencia el ancho del canal para construir las nuevas embarcaciones. Incluso algunas embarcaciones pasaban con menos de 1 metro de distancia de cada lado del canal, hasta que ya les era más rentable hacer barcos del triple del tamaño, aunque tuvieran que cruzar el continente por debajo de Argentina. Actualmente se está pensando en crear un nuevo canal paralelo al actual, con el ancho para las nuevas embarcaciones y que no tenga que haber especialistas navíos que tengan que cruzar las embarcaciones para no golpear las orillas del canal. Te dejo una frase: los malos tiempos preparan a personas ordinarias para cosas extraordinarias. Bueno, si te gustó, suscríbete y prende la campanita para recibir notificación cada que se suba un nuevo video y comenta qué tal te pareció este tipo de contenido. Muchas gracias.